Hey there, I'm Joseco. Yo soy Joseco y quiero darte la bienvenida a esta primera clase de Grammar Hacks. ¿Qué es una Grammar Hack? El punto de estas clases es que aprendas la gramática de una forma un poco más casual, más informal también, en diferentes contextos y situaciones para que veas cómo la teoría también se puede enseñar en la práctica de una forma que te sea útil. Estoy seguro de que al final de estas clases te vas a convertir en un maestro o maestra de la gramática. Y bueno, entonces ya sabiendo eso, vamos a ver el tema de hoy, que como puedes ver aquí es el verbo to be, o sea, el verb to be. Un verbo importantísimo y súper común en el inglés que se utiliza para casi todo y que en español sería el equivalente al verbo ser y o estar. Aquí ya llevamos algo de ventaja porque en inglés es solamente un verbo el que utilizamos para ambos en español. Y bueno, con todo esto, ¿sabes cómo decir cómo te llamas, cómo estás o, por ejemplo, tu nacionalidad en inglés? Si no es así, no te preocupes que al final de esta clase vas a ver que es muy sencillo. Antes de entrar de lleno a la clase, vamos a revisar algo primero. ¿Qué se necesita para conjugar un verbo? Exactamente, un sujeto. Y en esta clase vamos a estar viendo los pronombres como nuestros sujetos. En el material de la clase debes de tener una tabla con todos ellos, pero en esta clase únicamente nos vamos a estar enfocando en algunos. Y ahorita te voy a decir cuáles son. Tenemos en primer lugar I, que significa yo, ¿sí? Entonces es I, I. Después tenemos you, que quiere decir tú o usted. En español sí tenemos esta diferenciación cuando queremos hacer o hablar de forma más formal, utilizamos el usted. Pero en inglés no hay esta diferencia. Para ambos sentidos, o sea, más formal e informal, se utiliza you de manera indistinta. Y bueno, volvemos a tener you, que también quiere decir ustedes. No te preocupes, es muy sencillo. O sea, es la misma palabra como puedes ver ahí, solamente la estoy poniendo dos veces para entender que tanto se puede referir a singular como tú y usted, como se puede referir a plural como ustedes. Entonces, la misma palabra you puede funcionar en singular o en plural. Después tenemos we, que significa nosotros o nosotras. Ahora, en inglés no hay esta diferencia de género cuando estamos utilizando estos pronombres en específico. Es como en español cuando decimos tú, o sea, decimos tú para referirnos incluso a masculino o a femenino. Es el mismo caso con we en inglés, que va a servir para referirnos a un grupo de hombres o un grupo de solamente mujeres o un grupo mixto. No hay ninguna distinción de género en ese aspecto. Y entonces lo mismo pasa con they. They. ¿Qué significa they? Significa ellos o ellas. Entonces lo puedes utilizar para un grupo mixto, para solamente un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Entonces, esos son los que vamos a estar viendo en esta clase. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver algunas frases para entender de mejor manera el verbo to be. Al igual que en español, se puede utilizar en oraciones afirmativas, negativas y también en preguntas. Comencemos entonces con las afirmaciones. Tenemos nuestra primera frase que es I am a good student. I am a good student. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo. Tenemos entonces en primer lugar nuestro pronombre I, que como ya te lo mencioné, significa yo. Y después tenemos am, am. Entonces, ahora, te vas a dar cuenta que este verbo, el verbo to be, va a tener una conjugación diferente, pero no mucho, para cada pronombre. Al igual que en español cuando decimos estoy, estás, estamos, etc., ¿no? Entonces, nuestra forma base del verbo es to be, ¿sí? Eso significa ser o estar. Entonces, ahora, ¿cómo lo conjugamos para yo? Entonces es yo soy, I am. I am. Esa palabrita am es el verbo to be conjugado para yo. Y entonces tenemos el resto de nuestra frase que es a good student y significa un buen o una buena estudiante. ¿Sí? Como ya te lo comentaba, en inglés no hay esta diferencia de género en la mayoría de los casos, entonces puede funcionar tanto como para masculino o como para femenino. Entonces, a good student, un buen o una buena estudiante. Y como ves, lo estamos utilizando para describir personas, entonces te voy a dar otros ejemplos. Entonces tenemos I am a bad singer, I am a bad singer. Ahí tenemos yo soy un mal o una mala cantante. O también I am a good brother, I am a good brother, que significa yo soy un buen hermano. Pasamos a nuestra siguiente oración que es I'm Mexican, I'm Mexican. Y bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa yo soy mexicano o mexicana.
Y bueno, te podrás estar preguntando, pero Joseco, ¿dónde está el verbo, no? O sea, en la primera frase teníamos I am, ¿sí? Ahí justamente también lo tenemos en azul, pero en esta lo tenemos nada más como I'm. ¿Qué está pasando aquí? Y muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo que está pasando es que nosotros teníamos I am, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es una contracción. Las contracciones son súper comunes del inglés, son como muy propias del inglés, de hecho, les encanta hacer todo más cortito, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos I am, como lo puedes ver justamente aquí, te lo estoy escribiendo. Entonces, para hacer la contracción de yo soy, o sea, I y am, lo que hacemos es borrar la A, poner un apóstrofe y simplemente se queda como I'm. Entonces, el primero era I am, este es I'm. Y esto de poner un apóstrofe y nada más dejar la última letra o las últimas dos letras, como ya vamos a ver, es un patrón que vas a seguir viendo justamente con todos los pronombres y justamente también con el verbo to be. Ya vas a ver cómo se va a repetir con cada caso. Y bueno, como puedes ver, nos sirve entonces para describir nuestra nacionalidad. Entonces yo podría decir I'm Colombian, por ejemplo, yo soy colombiano o colombiana. O por ejemplo, I'm Canadian, yo soy canadiense. Muy bien, y vamos a pasar entonces a nuestra siguiente frase que es, come on, you're just a kid. Come on, you're just a kid. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la expresión come on, que quiere decir por favor, pero por favor como de, no de que le estás pidiendo un favor a alguien, sino nada más como de exclamación, ¿no? Entonces, por favor. Y luego tenemos you. You, aquí ya estamos cambiando de pronombre. Entonces teníamos I, ahorita ya estamos viendo you. Y como ya sabes, te lo comenté, significa tú o usted. Entonces, en este caso lo estamos traduciendo como tú. Después tenemos are, que justamente es la conjugación del verbo to be para el pronombre you. Entonces tenemos you are, tú eres. Y después, just a kid, solo un niño o solo una niña. Igual, just a kid puede ser masculino o femenino. Entonces, como te lo comentaba, en la mayoría de los casos del inglés no tenemos esta distinción entre el género, a menos de que sean justamente específicas denotando el género. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a kid puede ser un niño o una niña, pero si yo tuviera a boy, ahí específicamente me estoy refiriendo a un niño, ¿sí? Un niño en masculino. Si yo dijera a girl, entonces ahí sí me estoy refiriendo específicamente a una niña, o sea, al género femenino. Pero a kid puede funcionar para ambos, para un niño o para una niña. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente frase que es you're right. You're right. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, tienes razón. Tienes razón. Ahora, nuevamente aquí tenemos una contracción. En este caso, la contracción es your. Your. ¿Sí? ¿Qué es lo que te comentaba anteriormente? Tenemos your, que es you are. ¿Y qué estamos haciendo aquí para hacer la contracción? Estamos eliminando nuestra A y le estamos poniendo un apóstrofe entre las dos palabras, ¿sí? Entonces, en I'm quitábamos la A y dejamos nada más la última letra. En este caso estamos quitando la A y dejamos las últimas dos letras, que son la R y la E. Entonces, de you are pasamos a your. Y bueno, en esta traducción tú ves ahí que en español estamos utilizando el verbo tienes razón, tienes razón. Pero el verbo to be significa ser o estar. Entonces, ¿por qué lo estamos traduciendo así? Pues bueno, una traducción literal de you're right sería estás correcto, ¿sí? O correcta. Pero es más común decir tienes razón, ¿sí? Tienes razón. Entonces vas a ver que en algunos ejemplos tal vez la traducción no sea tan literal, pero lo que te estamos poniendo es cómo se dice más naturalmente en español o más comúnmente a cómo se traduce literalmente. Entonces ya sabes que si quieres decir tienes razón, no vas a decir you have reason, que es como lo tengo aquí. Eso sería la traducción de tienes razón a inglés. Pero así no se dice you are right, you're right. Entonces, ya lo sabes, con el verbo to be puedes decir tienes razón.
Y bueno, nada más te quiero recordar que hay algunas cosas, algunas expresiones del inglés al español e igual también del español a inglés que no se pueden traducir literalmente como te lo acabo de mencionar. Entonces hay que tener cuidado, no todo se puede ser de una manera tan directa. Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente frase, que es la número 5, y dice, We are great partners. We are great partners. Entonces aquí otra vez ya estamos cambiando de pronombre, entonces ya estamos utilizando we, ¿sí? Entonces ya vimos I, ya vimos you, ahora estamos viendo we. ¿Qué significa we? Significa nosotros o nosotras. Y después volvemos aquí a tener el verbo are, que como ya te lo mencioné, era la conjugación del verbo to be para you, o sea, tú o usted, pero también es la misma conjugación para el pronombre we. Entonces, en ese aspecto también es un poco más sencillo que en español, ¿sí? O sea, no tenemos una diferente para cada uno. Sí hay diferentes, pero en algunos se repiten. Entonces, es el caso para you y para we. Entonces, aquí tenemos nosotros o nosotras somos grandes socios, ¿sí? Entonces, te podrás dar cuenta también que aquí en español la traducción la tenemos nada más como somos. ¿Por qué? Porque en español, como tenemos una conjugación para cada pronombre o para cada sujeto, no necesitamos decir el sujeto para saber a quién nos estamos refiriendo. Entonces, si yo digo soy, sabes que me refiero a mí. Si digo eres, sabes que me refiero a tú, ¿no? O a ti. Entonces, en inglés no sucede esto. En inglés sí tenemos que poner siempre a fuerzas nuestro pronombre o nuestro sujeto. Por eso aquí lo tenemos como we. Y más porque es el caso de que algunas conjugaciones se repiten para diferentes sujetos, como te lo acabo de mencionar. Entonces ya teníamos you are y tenemos we are. Entonces, si nosotros nada más dejáramos, por ejemplo, are great partners, no sabemos a quién nos estamos refiriendo, si es a tú, a nosotros o a quién, ¿no? Entonces, por eso siempre necesitamos ese sujeto en inglés. Sin embargo, en español lo podemos dejar nada más como somos grandes socios. Somos grandes socios. Bueno, pasamos a nuestra siguiente frase que es Damn it, we're complete idiots. Damn it, we're complete idiots. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos damn it, esta expresión que aquí la estamos traduciendo como rayos. A mí me suena un poco como a traducción de doblaje de Discovery Channel, como "Oh, rayos y centellas", ¿sabes? Pero, o sea, ¿qué quiere decir esto? También puede ser como maldición. Entonces, aquí nada más cuidado porque esta expresión damn it a veces algunos lo consideran como tal cual una grosería. Entonces, nada más yo recomendaría utilizarla como con personas de confianza. Pero bueno, tenemos damn it, we're. Entonces, aquí nuevamente ya estás viendo este patrón, ¿no? Tenemos we, que ya sabes que es nosotros o nosotras, y después tenemos la apóstrofe RE. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos we are, entonces para hacer la contracción tenemos we, ponemos nuestra apóstrofe y las últimas dos letras del verbo are. Entonces nos queda we're. Entonces es nosotros o nosotras somos y luego complete idiots, completos idiotas. Sí, entonces ahí lo tenemos, we're, tenemos nosotros o nosotras somos complete idiots, completos idiotas. Nuevamente ahí nada más lo estamos poniendo como somos, entonces podría ser para masculino o para femenino. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente frase que es Mike and Jake are guilty. Mike and Jake are guilty. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos Mike y Jake, que en español, si nosotros lo decimos así como Mike y Jake, ¿por qué pronombre lo podríamos cambiar? Exactamente, lo podríamos cambiar por ellos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se dice ellos en inglés? Muy bien, es they. Entonces podría ser Mike and Jake are guilty o they are guilty. Entonces tenemos Mike y Jake, después are, como ya lo sabes, es el verbo to be. Y como lo puedes ver, es el tercer pronombre en el que estamos utilizando justamente esta misma conjugación. Entonces, Mike y Jake en este caso quiere decir son. Y luego tenemos guilty, que es culpables. Ahora ya te puedes dar un poco más de idea del por qué siempre debemos de tener el pronombre con los verbos en inglés, como ya te lo mencionaba, porque si no se puede volver muy confuso saber de quién o a quién nos estamos refiriendo. Entonces ya tenemos que esta conjugación are estamos utilizando para los pronombres you, we y they. Entonces esa misma se utiliza para estos tres pronombres.
Muy bien, pasamos entonces a nuestra siguiente frase, la número 8, que es They are miles away from here. They are miles away from here. Nuevamente aquí tenemos esta contracción, entonces there significa ellos o ellas están, y luego tenemos miles away from here, a millas de aquí. Entonces nuevamente, ¿cómo formamos la contracción con they y are? Ya sabemos que tenemos they, vamos a poner un apóstrofe después, le quitamos la a al verbo are y dejamos nada más las últimas dos letras de este verbo, entonces nos queda there. Entonces, como puedes ver, también cambia la pronunciación cuando tenemos justamente la contracción. Entonces tenemos separado, aquí lo tenemos, they are, ¿sí? Entonces, la contracción, es como si lo dijéramos rápido. Entonces, there, ¿sí? Entonces, they are, there. Muy bien, y entonces también como dato cultural aquí lo tenemos como ellos o ellas están a millas de aquí. Esta es una expresión para decir que alguien o algo está muy lejos de donde tú estás. No tiene que ser justamente exactamente que esté a millas de ti o saber a cuántas millas está. Pero aquí como paréntesis cultural es porque en Estados Unidos y Gran Bretaña creo que son los únicos dos países, bueno, hay otros, pero son de los principales que utilizan el sistema imperial. Entonces no utilizan los kilómetros, pero es como si en español dijéramos están a kilómetros de aquí, o sea, están muy lejos de aquí. Perfecto, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente frase, que es la número 9 y es I am not his neighbor. I am not his neighbor. Entonces, como puedes ver, ya estamos dando el cambio a las frases negativas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos, como lo teníamos anteriormente, nuestro pronombre que es I, ya sabes que significa yo. Y después tenemos am, que ya sabes que es el verbo to be para yo o para mí, que es yo soy. Y después tenemos not, not. Aquí en este caso, not sería no. Y después his neighbor, que sería su vecino o su vecina. Ahora en español no decimos así, yo no digo yo soy no su vecino, ¿no? Entonces en español, ¿qué pasa? Que en español decimos yo no soy su vecino. Entonces, I am not his neighbor, yo no soy su vecino. Como te puedes dar cuenta, mantenemos la misma estructura en inglés. Tenemos nuestro pronombre I, después tenemos nuestro verbo to be, conjugado para I, que es am, y después, pero aquí lo único que estamos agregando es nuestra negación. Entonces, nuestra negación, para cuando estamos hablando de ser o estar, o sea, con to be, la vamos a poner después de nuestro verbo. Entonces, tenemos I am not. I am not. Perfecto, y entonces pasamos a nuestra siguiente frase que es relax, I'm not dangerous. Relax, I'm not dangerous. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces tenemos relax, que quiere decir relájate, y después tenemos I'm. Como ya sabes, I'm es la contracción de I am. Entonces tenemos I'm, que es I am. Entonces, eso significa yo soy. Pero después tenemos not. Entonces, en este caso estamos negando yo no soy. Y luego dangerous, peligroso, ¿sí? Entonces, como te puedes dar cuenta, también podemos utilizar la negación con la contracción. Entonces, no siempre debe decir I am not, sino que también podemos decir I'm not, ¿sí? Porque no cambia en nada, la estructura se sigue manteniendo. Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y después nuestra negación. Y como puedes ver, seguimos utilizando este verbo para definir características de personas o para describirlas, mejor dicho. Por ejemplo, I am not tall. I am not tall. O sea, que quiere decir yo no soy alto o alta. O, por ejemplo, también podríamos decir I am not slow. I am not slow. Que quiere decir yo no soy lento o yo no soy lenta. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente frase que es You are not American. You are not American. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos aquí primero you, que como ya sabes es tú. Y después tenemos are not. Are not. Aquí lo tenemos como negación. Entonces sería no eres. Y después tenemos American, que quiere decir estadounidense. Estadounidense. Muy bien.
Esta es una frase que sería común escucharla en los aeropuertos de Estados Unidos, porque al igual que por ejemplo aquí en México, y estoy suponiendo que en otros países también, cuando llegas pues a ese país por vía aérea, tienes que pasar por la aduana. Entonces los separan de forma de ciudadanos estadounidenses y los que son extranjeros. Entonces, normalmente hay una persona que está antes de los cubículos de la aduana bueno, si tienes alguna duda, pues le puedes preguntar a esa persona, pero también te pregunta, ¿eres estadounidense o sea, eres ciudadano o eres extranjero? Entonces le puedes enseñar tu pasaporte y ya, pues si ve que no eres estadounidense, te puedes decir, you're not American, o sea, no eres estadounidense, vete por este lado, ¿no? Te toca esta fila, ¿no? Entonces, muy bien, ese sería un contexto donde podrías, por ejemplo, escuchar esta frase. Y como puedes ver ahí, tenemos American con A mayúscula. Esto es porque las nacionalidades en inglés, como ya también te pudiste dar cuenta en los otros ejemplos que teníamos, siempre se escriben también con mayúscula. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente frase, que es Get out, you're not welcome here. Get out, you're not welcome here. Entonces tenemos get out significa fuera, después tenemos you're not. Entonces ya sabes qué significa eso seguramente, ¿no? Muy bien, significa tú no eres. Entonces tenemos la contracción de you are, como ya lo hemos venido viendo, que es your, y después tenemos nuestra negación, que es not. Entonces, you are not y you're not quieren decir totalmente o completamente lo mismo. Y después tenemos welcome here, que quiere decir bienvenido o bienvenida aquí. Y bueno, esta clase es muy común escucharla en esas series de televisión súper dramáticas en las que normalmente la persona rica o de muchos recursos hace una fiesta y luego alguien, su enemigo o con quien sea que esté peleado, que luego ya ven que tienen muchos problemas esas personas, se cuela a la fiesta y entonces siempre les dice, you're not welcome here, o sea, fuera de aquí, no te quiero aquí, tú no estabas invitado, o pues sí, no estás invitado. Entonces, ya lo sabes, si tú también quieres agregar drama y un poco más de emoción a tu próxima fiesta, ya sabes que puedes utilizar justamente esta frase para, pues para ello. Entonces, ya lo sabes, get out, you're not welcome here. Pasamos a nuestra siguiente frase, la número 13, que es We are not corrupt politicians. We are not corrupt politicians. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces ya lo sabes, we es nosotros o nosotras. Entonces aquí no lo voy a poner, simplemente voy a poner el verbo ser o estar en español. Entonces, are not, no somos. Y después tenemos corrupt politicians, que es políticos corruptos, ¿sí? Políticos corruptos. Entonces, bueno, esta frase es súper común, yo creo que entenderás y compartirás esto conmigo. Es muy común escucharla o ver que la gente utiliza alguna variación de esta frase en tiempos de campaña, cuando pues los políticos quieren ganar el voto de la gente. Ya, pues obviamente si eso sea cierto o no, pues dependerá de la situación, pero bueno, para que sepas que si algún día tienes la necesidad de entender esta frase, eso es lo que quiere decir. Y bueno, además de describir características físicas de una persona, también podemos describir las características de la profesión de alguien o incluso la profesión de alguien nada más. Entonces, por ejemplo, no somos maestros o maestras. We are not teachers. We are not teachers. Entonces ahí nada más estamos describiendo, por ejemplo, la profesión, o sea, si esa persona tiene una profesión o en este caso no la tiene, pero si quisiéramos describir como las características de su profesión, o sea, qué tan buenos son para su profesión, podríamos decir, we are not bad teachers, o sea, nosotros no somos malos o malas maestras. Entonces ahí no solamente estamos describiendo su profesión, o sea, lo que son, sino también cómo se desempeñan en su trabajo. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente frase, que es la número 14, y dice, No, we aren't together. No, we aren't together. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos no, que quiere decir no en español también, bastante simple, y después tenemos we. Ya sabes que we es el pronombre para nosotros o nosotras, y después tenemos aren't. ¿Qué quiere decir aren't? Tenemos entonces
esta contracción. Ya te comenté que son demasiado comunes en inglés, entonces las vas a seguir viendo, pero vas a ver que hay patrones para todo, entonces son fáciles de comprender y de acordarse qué quieren decir. Entonces, aquí tenemos we aren't. ¿De dónde viene we aren't? Porque no lo habíamos visto hasta ahora. Entonces tenemos we, nosotros, nosotras, después tenemos are y aquí tenemos not. Entonces, aren't es la contracción entre el verbo are y nuestra negación not. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí la contracción es un poquito diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es mover esta palabra junta. Entonces, ahí ya tenemos are not, todo junto. Y lo que estamos quitando es la O y poniéndole esa apóstrofe. De ahí es donde está viniendo esta contracción. Aren't quiere decir are not. Entonces, para que lo tengas en mente, las contracciones no solamente se pueden hacer entre nuestro sujeto y nuestro verbo, que sería we're not, por ejemplo, sino que también se pueden hacer entre nuestro verbo y la negación. Entonces, estos tres ejemplos que te dejo justamente aquí abajo, we aren't, después tenemos we are not y después we're not, todos quieren decir exactamente lo mismo, pero nada más están estructurados o hechos de diferente forma, contraídos, mejor dicho, no hechos. Entonces, nada más, simplemente lo que diferencia a ellos es cómo te quieres expresar, cómo te sale más natural. Ya vas a ver que cuando estás escuchando o estás viendo, por ejemplo, alguna serie y leyendo subtítulos, la gente habla de diferentes maneras con diferentes expresiones. Entonces, es lo único que cambia. Pero todas quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos no estamos y después juntos o juntas. Muy bien, entonces we aren't together, no estamos juntos o no estamos juntas. Por ejemplo, si estás en algún restaurante y hay mucha gente esperando a que las sienten, o sea, que les den una mesa, y no sé, viene un grupo nuevo a decirle a la persona del cubículo o del gabinete que si las pueden dejar o si les pueden sentar, entonces la persona podría confundir como quién está con el grupo de quién y decirles, ¿están juntos? Entonces esa persona o tú les podrías decir, no, we aren't together. O sea, ese es su grupo, acá está mi grupo o nada más estoy yo. Entonces nada más tómalos a ellos en cuenta, ¿no? O también podría funcionar, por ejemplo, si alguien te confunde como pareja de otra persona. Entonces si vas, no sé, por la calle caminando agarrados de la mano, tal vez abrazados, y entonces alguien les dice, ay, qué bonita pareja nacen, les puedes decir, no, we aren't together. O sea, no estamos juntos. Entonces puede funcionar al igual que en español como estos dos tipos de contextos. O sea, juntos con alguien más o juntos nada más, o sea, como grupo o juntos como de pareja. Pero bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente frase, que es la número 15 y es they are not experienced enough for this task. They are not experienced enough for this task. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos there, que ya sabes que es la contracción de they are. Entonces, they quiere decir ellos o ellas. Entonces, ellos o ellas. Y luego, are not, no tienen. Y después, experienced enough for this task. Muy bien, ¿qué quiere decir? La experiencia suficiente para esta tarea. Ahora, aquí de nuevo, en nuestra frase en inglés tenemos they're not, que quiere decir ellos no son o están, pero aquí en la traducción tenemos ellos o ellas no tienen la experiencia. De igual manera, lo que te comentaba anteriormente, no todo se puede traducir literalmente o a veces cuando se traduce literalmente no suena muy natural en español. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que si nosotros lo quisiéramos traducir literalmente, voy a poner ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas sería no están lo suficientemente experimentadas para esa tarea. Ahora, tal vez en algunas regiones, en algunos lugares esto no se considere como malo. Digo, aquí en México no estaría mal decir esto, pero no suena muy común, o sea, suena un poco raro, ¿no? Por lo menos a mis oídos suena un poco raro. Entonces, por esas razones que estamos poniendo, ellas no tienen, ¿sí? No tienen la experiencia suficiente para esta tarea. Entonces, en vez de utilizar el verbo ser o estar en español, estamos utilizando el verbo tener. ¿Por qué? Porque así la expresión en español tiene un poco más de sentido o es más natural. Muy bien, entonces pasamos a nuestra siguiente frase, la número 16, que es they aren't safe. They aren't safe. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Quiere decir ellos o ellas
y luego aren't, no están, como ya lo sabes, es la contracción de are not. Entonces, tenemos ellos o ellas no están y después safe, safe. ¿Qué quiere decir? A salvo, ¿sí? A salvo. Entonces, ellos o ellas no están a salvo. Entonces, ¿cuándo podrías utilizar esta frase o cuándo la podrías escuchar? Bueno, como puede ser ahí que lo veas o te lo puedes imaginar. Por ejemplo, si alguien tuvo un accidente, bueno, no en especial, sino vamos a poner en este ejemplo de automovilístico. Entonces podrías decir, le podrías estar llamando a la persona que estuvo en el accidente y le podrías comentar a la persona que está contigo, they're not safe, ¿sí? Entonces, they aren't safe, o sea, no están a salvo. ¿Por qué? Porque estuvieron en un accidente. Entonces, bueno, digo, esperemos que eso nunca le pase a nadie, pero pues bueno, ya sabes que si algún día tienes o sabes de alguien que tiene alguna emergencia, puedes utilizar justamente esta frase. Entonces aquí ya vamos a empezar con nuestras preguntas, ¿sí? Como puedes ver justamente ahí, entonces con las interrogaciones. La primera de ellas es, ¿Am I wrong? ¿Am I wrong? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto, pero antes de dar la traducción, te quiero comentar algunas cosas primero. Ahora, en español, para hacer una pregunta, lo único que tenemos que hacer cuando estamos hablando es como hacer una pequeña inflexión hacia arriba al hacerlo, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Entonces, aquí tengo estas dos frases en español. Yo estoy equivocado, yo estoy equivocado. Entonces, lo único que cambia, como puedes ver, es en la primera lo estoy diciendo, yo estoy equivocado. En la segunda, al hablarlo, lo único que cambia es mi entonación. Entonces, tengo, yo estoy equivocado, ¿sí? Eso al final. En escrito, ¿qué es lo que cambia? Que obviamente tenemos nuestros signos de interrogación. Así sabemos que es una pregunta. En inglés, lo que tenemos que hacer para diferenciar una pregunta de una afirmación es que tenemos que cambiar la estructura de esa, pues de esa oración, ¿no? Entonces, esto en afirmativo normalmente sería I am wrong. Yo estoy equivocado. ¿Sí? Yo estoy equivocado. Pero como es una pregunta, tenemos que hacer este cambio que ya te comentaba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner entonces primero nuestro verbo y después vamos a poner nuestro sujeto. Entonces, en vez de I am wrong, tenemos am I wrong? Y ahí tenemos también nuestro signo de interrogación. Entonces, eso es lo que quiere decir esta pregunta. Am I wrong? ¿Yo estoy equivocado? Pero si te fijas, también es como si en español cambiáramos el orden de nuestra pregunta y aún así en español también tiene sentido, que sería, ¿estoy yo equivocado? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir y es lo que tenemos que hacer para hacer preguntas o formularlas, estructurarlas en inglés. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente frase para seguir viendo este cambio de estructura. Bueno, nuestra siguiente pregunta, mejor dicho, que es, ¿Am I happy? ¿Am I happy? Entonces vamos a ver, tenemos am I, que quiere decir estoy yo, y después tenemos happy, que es feliz. Entonces, ¿estoy yo feliz? ¿Sí? Que también lo podríamos decir en español como yo estoy feliz y no cambia para nada el significado. Entonces ya lo sabes, yo estoy feliz o estoy yo feliz, pero en inglés sí necesitamos tener primero entonces nuestro verbo, después nuestro sujeto y después el resto de nuestra pregunta. Ahora, este es un muy buen ejemplo porque es un ejemplo en el cual, o un caso en el cual el verbo to be puede significar ambos, ser o estar. Entonces, tanto como puede ser yo estoy feliz, como ya lo vimos hasta ahorita, tanto como puede ser yo soy feliz. Entonces, en español, esta oración en específico puede funcionar con ambos verbos. Ya que sea lo que está diciendo o qué quiere decir la otra persona, pues ya dependerá del contexto y pues ya deberíamos de ver ahí cuál sería la mejor traducción. Pero nada más para hacerte saber que en algunos casos sí puede funcionar con ambos verbos y no nada más como uno, pero en otros sí nada más en español se puede traducir como una sola cosa, o sea, como ser o como estar, pero no como ambos. Y bueno, después tenemos nuestra siguiente frase, Are you okay? Are you okay? Entonces, como puedes ver aquí, ya estamos cambiando de pronombre. Entonces, en vez de am I, ya tenemos are you. Entonces, cambiamos de pronombre de am I a are you, pero nuestra estructura sigue siendo la misma. Tenemos entonces ahora sí nuestro verbo, después nuestro pronombre y después nuestro resto de la frase. Entonces, ¿qué quiere decir are you okay?
¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora, como ya te lo mencioné anteriormente, you también se puede traducir como usted. Entonces, esta frase también la podríamos decir como ¿está bien? O sea, está bien de usted, por eso te lo estoy poniendo ahí en paréntesis. Entonces, ¿está usted bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabes cuando quiere decir usted o cuando quiere decir tú? Básicamente en español tendríamos que ver, como ya te lo mencioné, el contexto. O sea, si estás, por ejemplo, en una oficina, en este caso lo podrías traducir como usted, ¿sí? Si es un desconocido e igual es mayor a ti, entonces también lo podrías traducir como usted. Pero si estás entre amigos y estás diciendo, ¿Are you okay? Lo puedes traducir como ¿estás bien? ¿Sí? Entonces, básicamente se depende del contexto, pero no hay diferencia entre la pronunciación, no hay diferencia en el verbo ni nada en inglés. Sigue siendo totalmente lo mismo. Y bueno, como ya lo debes de saber, o sea, esta frase la puedes utilizar cuando estás viendo que alguien, por ejemplo, está actuando raro, tal vez lo ves o ves a esa persona decaída o no sé, pues sí, está actuando con un humor diferente al que normal, con el que normalmente actúa, ¿no? Entonces le puedes preguntar, ¿Are you okay? ¿Are you okay? Y tanto puede funcionar como emocionalmente como también físicamente. Y bueno, entonces vamos a ver nuestra siguiente frase, la número 20, y esa es, Aren't you that famous football player? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿no eres tú aquel jugador famoso de fútbol? ¿No eres tú aquel jugador famoso de fútbol? Entonces, como puedes ver, esta pregunta está en negativa. Y al igual que en español, este tipo de estructura con la negación en una pregunta nos sirve como para confirmar cuando tenemos la sospecha de algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú le preguntas eso a otra persona es porque seguramente tienes la sospecha de que sí es, ¿no? Tal vez no lo reconoces porque, no sé, lo viste nada más de lado o se ve diferente, no sé, se cortó el pelo, entonces tal vez tiene una apariencia diferente, pero tienes esa ligera sospecha, tienes el presentimiento de que es cierto, pero lo quieres comprobar. Entonces, este tipo de estructura con la negación en una pregunta nos sirve justamente para confirmar esos presentimientos o esas sospechas que tenemos de algo. Fútbol como fútbol en español, ¿sí? Entonces, aquí yo nada más haría la especificación de que cuando decimos fútbol, así como lo tengo ahí arriba, en español esto quiere decir fútbol americano, ¿sí? O sea, aquel en el que se juega con las manos, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y como seguramente tal vez ya sabes, soccer es lo que nosotros le conocemos como fútbol, o sea, el que se juega con los pies. Entonces, es un poco extraño porque para nosotros tienen los nombres un poco inversos, pero para ellos fútbol, o sea, fútbol quiere decir el que se juega con las manos, o sea, fútbol americano en español. Y entonces si dices soccer, quiere decir fútbol, el que se juega con los pies. Que aquí también en algunos países de Latinoamérica yo sé que también le dicen soccer, entonces, bueno, con eso nada más quería hacer esa aclaración. Bueno, tenemos nuestra siguiente frase que es, ¿Are we at home yet? ¿Are we at home yet? Entonces, como ya sabes, tenemos are we, que es nosotros estamos, y luego tenemos at home yet, que sería en casa ya. Pero creo que es más común empezar esas preguntas con ¿ya estamos en casa? Entonces, por eso vamos a mover el ya al principio. Pero en inglés ese yet siempre va al final de nuestra frase. Entonces, esos son algunos de los cambios en los que vas a notar que la diferencia entre español e inglés sí influye un poco y no se puede hacer, como te decía anteriormente, traducir de manera literal o estructurar de manera literal. Entonces, ya estamos en casa. Y bueno, cuando yo era más joven, un poco más niño, había una película que salió justamente en esos tiempos que se llamaba Are we there yet? Are we there yet? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa ya llegamos, literalmente quiere decir ya llegamos ahí, pero pues en español es más común decir ya llegamos. Entonces, bueno, la trama de esa película era que una pareja se va de viaje con sus hijos, que todavía están muy pequeños, y pues los niños se la pasaban preguntando, ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? O sea, ya llegamos, y pues se enfadaban mucho y después ocurren como otros percances por ahí. Pero bueno, entonces es lo que quiere decir y así es como se utiliza esta estructura. Are we y después puedes decir el lugar
y después puedes poner yet para significar ya. Entonces lo puedes utilizar con otros lugares, como te lo acabo de mencionar. Podría ser, ¿Are we at school yet? ¿Are we at school yet? O sea, ¿ya llegamos a la escuela? O por ejemplo, ¿Are we at the beach yet? ¿Are we at the beach yet? O sea, ¿ya llegamos a la playa? Entonces ya lo sabes, esta estructura es bastante útil cuando estás, por ejemplo, de viaje y quieres saber pues, por dónde anda. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente frase, que es la número 22, y es, ¿Aren't we top athletes? ¿Aren't we top athletes? Entonces, como ya lo sabes, tenemos esta contracción en negativo, entonces quiere decir, no somos los mejores atletas, los mejores atletas. Entonces, bueno, como ya te lo mencioné, este tipo de estructuras en negativas en una pregunta sirven mucho para, sí, para confirmar como alguna sospecha o presentimiento que tengas, pero también pueden funcionar de otra forma. O sea, en este caso, por ejemplo, es súper común que cuando veas películas de deportes, por ejemplo, de fútbol americano, como ya lo hemos visto anteriormente, es súper común que cuando están antes del gran juego o sea, del final de la película, que en el que tienen que ganar porque sí o sí, porque si no, casi casi que se quedan sin hacer nada después. Entonces, bueno, cuando están antes de ese juego y que están en los lockers, pues no camerinos, pero bueno, tú sabes, dónde están las duchas y todo eso. Entonces, bueno, cuando están en ese espacio que el capitán o el entrenador del equipo siempre les haga preguntas como, ¿qué no somos los mejores? O sea, como para empezar a inspirarlos, para empezar como a hacerlos sentir bien, a motivarlos. Entonces, este tipo de preguntas, fíjate la próxima vez que veas esas películas como de deportes, no solamente deportes, sino también siempre que haya algo en juego, o sea, que al final vaya a haber como un gran evento, siempre hacen esto. Entonces, bueno, fíjate porque estructuran estas preguntas de manera negativa. O sea, no somos esto, no somos esto, y todos los demás responden, sí, sí lo somos. Entonces, bueno, nada más te sirve como dato cultural también. Entonces, ya lo sabes, no solamente como para confirmar algo, sino que también como para motivar a las personas, puedes utilizar las estructuras negativas en preguntas. Pasemos a la siguiente que es, ¿Aren't they your relatives from Spain? ¿Aren't they your relatives from Spain? Entonces, aquí tenemos otra vez nuestra contracción al principio de la pregunta y es aren't they. Entonces, no son ellos, no son ellos. Y después, your relatives from Spain, tus parientes de España, ¿no son ellos tus parientes de España? Entonces, en este caso sí la podrías utilizar para justamente corroborar o asegurarte de que tú estás en lo correcto o de lo que piensas es correcto. Entonces, puede ser que tú estás hablando con una persona, ves a otras personas como acercándose, entonces le puedes preguntar a la persona con la que hablas. ¿No son ellos tus parientes de España? Sí, o sea, tienes la idea de que podrían ser, no estás muy seguro o segura, entonces lo quieres confirmar. Entonces, ahí lo tienes. Y bueno, pasamos ahora sí a nuestra última frase de esta clase que es, ¿Are they cheap? ¿Are they cheap? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿esos son baratos? ¿Esos son baratos? ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso estamos utilizando they como ellos, pero para cosas. Entonces, ¿por qué para cosas? Porque estamos preguntando baratos, o sea, las personas no pueden ser baratas porque las personas no se venden. Entonces, por contexto sabemos que estamos hablando de cosas. Por ejemplo, si ves a tu amigo o amiga y ves que tiene unos tenis nuevos, entonces, y te gustaron mucho y tal vez tú te los quieres comprar también, les puedes preguntar, ¿Are they cheap? Pues para saber si puedes comprártelos o si tal vez necesitas ahorrar un poquito más o tal vez no te alcanza para comprártelos, ¿no? Entonces podrías hacer esta pregunta, ¿Are they cheap? ¿Sí? Entonces, ¿son baratos ellos? O sea, tus zapatos como cosas. De igual manera, podrías preguntar, ¿esos son caros? ¿Are they expensive? ¿Sí? Entonces, por eso estoy poniendo they como esos, porque estamos hablando de cosas en español. Entonces, bueno, ¿are they expensive? ¿Son caros? ¿O are they cheap? Son baratos, para saber, pues, qué onda con el asunto, ¿no? Muy bien. Y bueno, esas fueron las frases con el verbo to be para esta clase. ¿Qué te pareció?
Ahora vamos a dar el gran salto. Te voy a leer las frases únicamente en inglés para que veas la diferencia entre lo que entendías al principio de la clase y lo que entiendes ahora ya una vez que tienes o que sabes la explicación de estas frases. Entonces vamos a verlas rápidamente. Tenemos las afirmativas primero. I am a good student. I'm Mexican. Come on, you're just a kid. You're right. We are great partners. Damn it, we're complete idiots. Mike and Jake are guilty. They're miles away from here. Luego siguen nuestras negativas. I am not his neighbor. Relax, I'm not dangerous. You are not American. Get out, you're not welcome here. We are not corrupt politicians. No, we aren't together. They're not experienced enough for this task. They aren't safe. Y luego nuestras interrogativas, que son, Am I wrong? Am I happy? Are you okay? Aren't you that famous football player? Are we at home yet? Aren't we top athletes? Aren't they your relatives from Spain? Are they cheap? Perfecto, pues en esta clase aprendimos mucho y ahora toca la parte de la magia, que es que sigas aprendiendo y practicando por tu cuenta